En las culturas antiguas los sueños se veían como mensajes potenciales de lo divino, a menudo llenos de valiosos conocimientos sobre el futuro y una forma de resolver los problemas. En el mundo occidental de hoy, sin embargo, la noción de sueños como una forma de adivinación a menudo se ve con escepticismo. No obstante, los sueños proféticos juegan un papel valioso en la historia de muchos de los principales sistemas de creencias. Algunos sueños proféticos se han hecho famosos a lo largo de la historia. La esposa de Julio César, Calpurnia, soñó que algo terrible le ocurriría a su esposo y le rogó que se quedara en casa. Él ignoró sus advertencias y terminó siendo asesinado a puñaladas por miembros del Senado. También se dice que Abraham Lincoln tuvo un sueño 3 días antes de que le dispararan y lo mataran. En el sueño de Lincoln, él deambulaba por los pasillos de la Casa Blanca y se encontró con un guardia que llevaba una banda de luto. Cuando Lincoln le preguntó al guardia quién había muerto, el hombre respondió que era el propio presidente el que había sido asesinado. Más cercanos en la historia e incluso más intrigantes por el aumento del flujo de información son los casos que se dieron en el último siglo. El viernes 21 de octubre de 1966, una montaña de residuos de carbón, encaramada sobre el pueblo minero galés de Aberfan, se desprendió y descendió incontrolablemente. Desestabilizado por las lluvias crecientes, un río de lodo de carbón negro, agua y rocas se abalanzó sobre Aberfan. Atropelló una pequeña casa de campo a mitad de la pendiente, atravesó con estruendo la Planjas Junior School, arrasó con otras 20 casas y finalmente se detuvo. Un total de 144 personas, incluidos muchos niños, murieron aplastados o asfixiados en una de las tragedias más horribles de Gran Bretaña en tiempos de paz. Cada vida perdida fue preciosa, pero la muerte de 116 niños inocentes, asesinados en la escuela, desgarró el corazón mismo de la nación. Es curioso que para una familia el dolor predominante fue aún más agudo, porque uno de los muertos, Ariel May Jones, de 10 años, no solo había predicho la catástrofe, sino que también le había advertido a su madre. En los días previos a la atrocidad, Ariel le había dicho a su madre que no tenía miedo de morir. «Estaré con Peter y June», añadió. La ocupada madre de Ariel le ofreció a su imaginativa hija una piruleta y no pensó más en ello. Luego, el 20 de octubre, el día antes del desastre, Ariel le dijo a su madre: «Déjame contarte sobre mi sueño de anoche. Soñé que iba a la escuela, y no había escuela allí. Algo negro se le había caído encima». Al día siguiente, la horrible premonición de Ariel se hizo realidad, y fue asesinada junto con sus compañeros de escuela, Peter y June. Fueron enterrados uno al lado del otro en una fosa común, tal como lo había predicho la joven. Cuentos como este sobre sucesos horribles vistos en sueños son impactantemente comunes e ignorados. Hay un nuevo libro completo del médico Larry Dossey que ha experimentado sueños premonitorios en su vida y recopila algunos de los ejemplos más extraordinarios que ha vivido y que ha analizado. Por otra parte, cabe recalcar también el caso del Titanic. Cuando el Titanic realizó su primer y último viaje en 1912, muchos pasajeros tuvieron un presentimiento. JP Morgan, uno de los hombres más ricos del mundo, canceló su pasaje en el último minuto por una corazonada. La explicación del Dr. Dossey sobre la capacidad de los humanos para predecir el futuro tiene sus raíces en la evolución. Dice que tiene sentido que desarrollemos nuestra capacidad para ver los peligros inminentes y tomar las medidas adecuadas. Desde el punto de vista de la biología evolutiva, la capacidad de eludir los sentidos físicos es el tipo de capacidad que tarde o temprano podría desarrollar un organismo inteligente orientado a la supervivencia. Además, cree que es más probable que tengamos premoniciones sobre aquellos a quienes estamos apegados emocionalmente. A lo largo de la historia, los neurólogos han demostrado una conexión telepática entre algunas personas particularmente cercanas, como los gemelos. Una de las formas más comunes de premonición es la advertencia de enfermedad en un ser querido. En noviembre de 2007, los gemelos de 12 días del actor de Hollywood Dennis Quaid y su esposa Kimberly fueron ingresados en un hospital en Los Ángeles con sospecha de infecciones bacterianas, por lo que se administraron antibióticos de rutina.
El segundo día de la hospitalización de los gemelos, los exhaustos Quaids regresaron a casa para descansar unas horas. Pero a las 9 de la noche, Kimberly se despertó con la sensación de que algo andaba terriblemente mal. Dice, me invadió este horrible sentimiento y sentí como si los bebés estuvieran muriendo. Simplemente tenía ese sentimiento de pavor. Estaba tan perturbada que anotó la hora, 9 de la noche. Algo les pasó a los bebés. Sin embargo, cuando Quaid llamó al hospital, le dijeron que estaban bien. De hecho, no lo estaban. Los bebés habían recibido una sobredosis masiva de un fármaco anticoagulante, lo que los llevó a pasar 11 días en cuidados intensivos antes de finalmente recuperarse. Pero este sexto sentido no se limita a los humanos. Hay innumerables ejemplos de aparentes premoniciones entre los animales. Justo antes del tsunami del Boxing Day de 2004, los flamencos en la costa sur de la India huyeron. Los monos en el Parque Nacional Yala de Sri Lanka dejaron de aceptar plátanos de los turistas y los elefantes comenzaron a trompear. En una de las narraciones del Dr. Dosey cuenta: una mujer conducía su automóvil con su gato en el asiento trasero. El gato se puso cada vez más agitado antes de saltar al frente y morder a la mujer, obligándola a detenerse. Justo en ese momento, un gran árbol se estrelló contra la carretera, solo unos metros por delante de la mujer. Si hubiera continuado conduciendo, la habrían matado. ¿Coincidencia o prueba de algo más misterioso? Dosey y otros como él creen que es lo último. Es más, cree que nuestra única esperanza de utilizar el poder de la predicción de manera más eficaz es actuar de inmediato y no dejar que la vergüenza se interponga en el camino. Bien, entonces, ¿cómo podríamos definir y catalogar este tipo de fenómenos? Un sueño profético es aquel que involucra imágenes, sonidos o mensajes que insinúan lo que vendrá en el futuro. Aunque los sueños proféticos se mencionan en el bíblico libro del Génesis, las personas de diferentes trasfondos espirituales creen que sus sueños pueden ser proféticos de diversas formas. Hay diferentes tipos de sueños proféticos y cada uno tiene su propio significado único. Mucha gente cree que estos destellos del futuro sirven como una forma de decirnos qué obstáculos superar y qué cosas debemos evitar. Muchas personas experimentan sueños proféticos y estos pueden tomar la forma de mensajes de advertencia, decisiones que deben tomarse o de dirección y orientación. Hay varios tipos de sueños proféticos. Muchos de ellos aparecen como mensajes de advertencia. Puedes soñar que hay una barricada, una señal de alto o tal vez una puerta que cruza la carretera por la que deseas viajar. Cuando te encuentras con algo como esto es porque el subconsciente y posiblemente un poder que no comprendemos desea que seas cauteloso con lo que te espera delante. Los sueños de advertencia pueden representarse en una variedad de formas, pero hay que tener en cuenta que no necesariamente significan que el resultado final esté grabado en piedra. En cambio, un sueño de advertencia puede darte indicios de cosas que debes evitar en el futuro. Al hacerlo, es posible que puedas cambiar la trayectoria. Por otro lado están los sueños de decisión. Estos son un poco diferentes a un sueño de advertencia. En él te enfrentas a una elección y luego te ves a ti mismo tomar parte en ello. Debido a que la mente consciente se apaga durante las etapas del sueño, es el subconsciente el que te está ayudando de alguna manera a trabajar en el proceso de tomar la decisión más correcta y adecuada, descubriendo con ello que una vez despiertes tendrás una idea más clara de cómo llegar al resultado final de este tipo de sueños proféticos. También están los sueños llamados direccionales, en los que los mensajes proféticos parecen entregados desde algo trascendental, desde el universo o desde los guías espirituales. Si tus guías te dicen que debes seguir un camino o dirección específicos, es una buena idea evaluar las cosas de fondo al despertar. Entonces, ¿qué debemos de hacer si experimentamos lo que se cree que es un sueño profético? Bueno, depende de ti y del tipo de sueño que hayas tenido. Si es un sueño de advertencia, ¿para quién es la advertencia? Si es para ti, puedes utilizar este conocimiento para influir en tus elecciones y evitar personas o situaciones que podrían suponer un peligro futuro.
Si es para otra persona, es posible que desees considerar avisarle de que puede haber problemas en el horizonte. Ciertamente hemos de tener en cuenta que no todos lo tomarán en serio, pero está bien plantear estas inquietudes de una manera inteligente. Piensa en decir cosas como: tuve un sueño contigo últimamente, y puede que no signifique nada, pero debes saber que esto es algo que ha aparecido en mi sueño muchas veces. Avísame si hay alguna forma en la que te pueda ayudar. A partir de ahí, deja que la otra persona sea la que guíe la conversación. Independientemente de esto, es una buena idea llevar un diario de sueños. Escribe todos tus sueños al despertar. Un sueño que puede no parecer profético inicialmente puede revelarse como uno más adelante. Los sueños precognitivos no deben descartarse como una coincidencia. Eso es lo que dice el profesor Richard Wiseman, que propone a través de explicaciones psicológicas para el misterio de los sueños proféticos. Sin embargo, a pesar de su naturaleza aparentemente fantástica, muchos parapsicólogos argumentan que la precognición es un fenómeno real, junto con la telepatía, la clarividencia y algunos otros fenómenos paranormales. Wiseman elabora la teoría de la coincidencia que se ha utilizado para explicar los sueños precognitivos. Soñamos mucho más de lo que pensamos, señala, generando así un revoltijo de imágenes diferentes. En su mayoría se olvidan, pero uno puede percibir que un sueño fue premonitorio en los días siguientes, lo que nos lleva a suponer que predijo mágicamente el futuro. En realidad, dice, son solo las leyes de la probabilidad en acción. Los sueños que predicen asesinatos, accidentes y terremotos pueden estar influenciados por ansiedades personales, argumenta el doctor. Si no hay registro del sueño que tuvo lugar antes del evento, los soñadores podrían haber torcido inadvertidamente el sueño para encajar mejor con los desafortunados eventos que ocurrieron. A veces el sueño se registra antes del evento, pero esto también puede ser una coincidencia, según él. No sería sorprendente, señala el doctor, dado que los sueños tienden a ser algo surrealistas y las tragedias ocurren constantemente en todo el mundo. Sin embargo, 20 años dedicados al estudio de la investigación psíquica han convencido a muchos de que los parapsicólogos tienen la razón. La apelación de Wiseman a la ley de los números grandes es posiblemente tan subjetiva como los fenómenos que intenta explicar. Cuando se informa de sueños que coinciden con eventos futuros en una serie de detalles específicos, como suele ser el caso, la probabilidad estadística no es particularmente útil. Uno de estos casos, registrado en el bestseller de 1930 de J.W. Dunn, An Experiment with Time, involucra a alguien que sueña con conocer a una mujer que lleva una blusa de rayas en un jardín y sospecha que es una espía alemana. 2 días después, la soñadora visita un hotel de campo donde le informan de una mujer que se aloja allí y que otros residentes creen que es una espía. Más tarde se encuentra con la mujer afuera y encuentra que el jardín y el patrón de la blusa coinciden exactamente con su sueño. Tales informes, donde el sueño se registra inmediatamente después y antes del evento que parece predecir, no pueden descartarse como anecdóticos. En la década de 1960 se llevaron a cabo experimentos del ESP en el laboratorio del sueño del Centro Médico Maimónides de Nueva York. Algunos de los estudios investigaron la precognición, donde el sujeto describió sueños que ocurrieron antes de que se seleccionara la imagen objetivo. 5 de los 8 experimentos fueron impactos directos y 2 más fueron coincidencias cercanas, con probabilidades en contra de 5.000 a 1. Sin duda, Wiseman podría encontrar formas de criticar los métodos experimentales, pero omitir todos estos hallazgos positivos hace que esto parezca menos una evaluación objetiva de los sueños precognitivos que un intento más de explicarlo. Podemos aceptar que el caso no se ha probado de ninguna forma, pero las cuentas que excluyen datos relevantes e investigaciones científicas creíbles deben de tratarse con precaución. De nuevo, muchos de los casos que rodean el fenómeno parecen ir más allá de la mera coincidencia, y gran parte de los estudios al respecto parecen querer redundar en hipótesis que desacrediten el fenómeno en sí, aunque sin demasiado éxito, por otro lado. Para terminar, vamos a hablar sobre un caso que he recabado de Reddit.
Este testimonio dice: fui a la escuela secundaria en Antioch y me gradué en la Antioch High School en junio de 1986. La ciudad vecina más cercana a Antioch es Pittsburgh, hogar de Pittsburgh High School. En junio de 1986 nunca había asistido a Pittsburgh High y no conocía a nadie que fuera a este sitio. Solo había pisado el campus de Pittsburgh High una vez en mi vida, asistiendo a un partido de fútbol en mi tercer año. En las semanas posteriores a la graduación, aún en junio de 1986, mi entonces novia y yo estábamos cuidando la casa de un amigo. Una noche soñé que había hecho una audición para la obra The Crucible. En el sueño, mi novia y yo salíamos de la oficina comercial de su padre y conducíamos a la escuela secundaria de Pittsburgh para ver si me habían elegido para la obra. Íbamos a Pittsburgh High porque ahí es donde se publicaría la lista del elenco. Cuando desperté, le conté a mi novia sobre este extraño sueño. Era muy realista, pero no tenía sentido para mí. Había participado activamente en el teatro en la escuela secundaria, pero todos los demás elementos estaban fuera de lugar en la forma típica de los sueños. Después de todo, me acababa de graduar de la escuela secundaria y nunca asistía a Pittsburgh High de todos modos. Entonces, ¿por qué iba a hacer una obra de teatro allí? The Crucible fue una de mis obras favoritas, pero no conocía a nadie que la produjera en ese momento, ni en Pittsburgh High ni en otro lugar. La oficina del padre de mi novia estaba en Pittsburgh, pero no es como si mi novia o yo trabajáramos allí. Probablemente solo se lo conté a mi novia porque era un sueño muy vívido. Pasó el tiempo, me mudé de Antioch por un mes más o menos, pero regresé en septiembre de 1986. Para entonces mi novia asistía a la universidad local, los Medanos College en Pittsburgh. Un día, mientras la acompañaba a clase, vi un volante en un tablón de anuncios que anunciaba las audiciones para la obra de otoño. La obra fue The Crucible. Por supuesto, en este punto no estaba pensando conscientemente en el sueño de meses antes. Hice una audición. Al final resultó que el teatro de la universidad era demasiado pequeño para albergar una obra de teatro completa, y el maestro de teatro de Pittsburgh High estaba dirigiendo la obra para la universidad. Entonces, naturalmente, estaba siendo representado en la escuela secundaria de Pittsburgh. Así que ahí estábamos, varios días después de las audiciones. Estoy en el auto con mi novia y salimos de la oficina de su padre, donde ella había comenzado a trabajar en los meses posteriores al sueño, para ir a Pittsburgh High School a ver la lista del elenco de The Crucible, y era exactamente como el sueño. Y lo que separa esto de un típico déjà vu es que tuve un testigo. Mi novia había estado conmigo cuando tuve el sueño y se lo conté justo después de soñarlo. Luego, meses después, ella estaba conmigo nuevamente cuando ocurrieron los eventos que se vieron en el sueño, y recordó que le conté sobre la escena meses antes, y todos los elementos del sueño que no tenían ningún sentido en junio de 1986 resultaron tener un sentido perfecto en septiembre. Así que no tuve la vaga sensación de que había visto algún evento en algún lugar hipotético. Sabía lo que había visto en mi sueño, recordaba cuándo había sido el sueño, le había contado a otra persona sobre esto en el momento en el que lo había tenido. Esa persona me recordaba hablándome sobre el sueño, y esa persona también estuvo conmigo cuando los eventos del sueño ocurrieron en la vida real. Solo para asegurarme de que no había visto subliminalmente uno de los primeros volantes de The Crucible meses antes, consulté con el departamento de drama. En el momento de mi sueño en junio no se habían hecho volantes, no se había elegido la obra, no se había elegido al director y no se había elegido el lugar. Así que no hay forma de que pudiera haber visto esto en alguna parte y convertirlo en un sueño aparente. Bien, espero que este contenido, como siempre, os haya gustado y que os aporte algo positivo en este increíble camino que es la vida. Nos vemos pronto. Un abrazo a todos.